Son todos bienvenidos. El tema que quiero compartir con ustedes se llama la paradoja del apóstol Pablo en la carta a los romanos. ¿Tienes idea de lo que te voy a hablar? La paradoja del apóstol Pablo en su carta a los romanos. Por favor, sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 7. Vamos a leer unos versículos terminando el capítulo de este mismo, capítulo 7. Vamos a leer desde el 21 al 25, que es el último verso, y oramos. Dice la escritura de la siguiente. Busque por favor ahí Romanos 7, no se pierda porque este va a ser nuestros pasajes bases. Dice la escritura en el versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¡Qué paradoja! Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos hable al corazón. Señor, nos presentamos otra vez delante de ti. Primeramente quiero darte gracias por la sesión de alabanzas en la que has ministrado mi corazón. Mío también, Señor. Y sensibilizado mi corazón hacia ti. Muchas gracias. Eso habla de que estás con nosotros, Señor. De aquellos que te anhelamos y queremos más de ti, las alabanzas son momentos especiales, donde podemos beber de tu amor. Muchas gracias, Señor. Porque ¿quiénes somos nosotros para que tu Hijo Jesús haya muerto por nosotros? Tu grande amor, gracias. Muchas gracias. Ha llegado el momento de compartir tu palabra, Señor, y como siempre requiero tu ayuda. Necesito tu ayuda. Padre, tu palabra jamás se contradice. Ayúdame a poder transmitirla. Y ayuda a los hermanos y familias que están aquí, que vinieron a escuchar tu palabra y a cantarte, que hoy se lleven una palabra en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Quisiera pedirte que no te pierdas el hilo, la secuencia de lo que voy a ir hablando, porque es probable que si pierdes uno de los eslabones que voy llevando, te extravíes de la enseñanza y digas, no la entendí. Y no es la intención. La intención es que puedas entender este tema tan controversial en diferentes iglesias. Este tema que voy a hablar es probable que en algunos de los presentes, en algunos de los que me escuchen en su momento, cause polémica en sus mentes y quizás no puedan concordar conmigo, pero yo no necesito que ustedes y ninguno de ustedes concuerde conmigo. Todos nosotros necesitamos concordar con la Escritura y eso es importante. ¿Por qué le puse la paradoja de Pablo en su carta a los romanos? Una paradoja es una aparente contrariedad. Esa es una paradoja. Parece que se está contradiciendo algo y eso es lo que vamos a estudiar. Así es que vamos a estudiar varios versículos de Romanos, quizá busquemos versículos que nos respalden en otros libros. Es profundo el tema, pon toda la atención posible
Por favor, vamos a retroceder, porque en los versículos que acabamos de leer, Pablo está proyectándose a él mismo como una persona vencida por el pecado, que es llevado cautivo y lo que no quiere hacer, eso hace, y el pecado mora en él, y luego dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y a Pablo lo ves como encerrado en un problema diciendo: wow. Pero vamos a leer versículos antes de este capítulo para que te puedas dar cuenta si Pablo está hablando de su tiempo actual o está hablando de su tiempo pasado. Porque muchas religiones y muchas personas agarran estos versículos para decir: mira, Pablo está diciendo así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En el versículo 22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela en contra de la ley de Dios y me lleva cautivo. Y muchos dicen: ¿ya viste? Pablo está siendo cautivo por el pecado, y era Pablo. Entonces nosotros, pues, ¿qué esperamos? Y ni modos, este es un problema. Ok, en estos versículos que leímos, así va redactando Pablo. Vamos a ver la forma en la que está narrada. La narrativa de esto es importante. Regresemos, por favor, al capítulo 6 de Romanos. Ahí en sus Biblias, por favor, no lo pierdan, porque esto nos va a servir muchísimo. Romanos capítulo 6, en su versículo 1, el subtítulo que tiene la Reina Valera 1960 dice: muertos al pecado. Y el primer versículo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice el versículo 2: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y si brincamos al versículo 12, Pablo le está hablando a la iglesia de Romano, que estaba en Roma, y le dice esta instrucción en el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Mira qué le está diciendo Pablo. Vuelvo a repetir el 12 y una parte del versículo 13. Pablo está dando una instrucción a la iglesia y le dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Si Pablo está diciendo en el capítulo 6 a la iglesia, si Pablo está diciendo en el capítulo 6 que estamos muertos al pecado, y le está instruyendo a la iglesia, le está diciendo: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, ¿cómo es que en el capítulo 7 está diciendo el pecado que mora en mí? Sígueme con atención. Entonces, ¿en qué tiempo está hablando Pablo? Si leemos los versículos 17 del mismo capítulo 6, dice: pero gracias a Dios, miren qué tiempo va a hablar, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Pablo estaba diciendo: ustedes agarraron, nosotros trajimos una doctrina, decía Pablo, y se las entregamos a ustedes. Y ustedes fueron entregados a la doctrina. ¿Y por qué? ¿La doctrina qué era? La doctrina eran las normas que tenía la iglesia. Entonces, si ustedes obedecieron a esas normas, dice el versículo 18, y libertados del pecado, o sea, por la instrucción que se le dio, la gente es libertada, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 20: porque cuando erais esclavos del pecado. ¿En qué tiempo está hablando Pablo? ¿Sí? Ok. Está diciendo: eras esclavo. Versículo 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿En qué tiempo está hablando ahora? Y Pablo en el capítulo 7 que ya leímos: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No quiero hacer el mal, pero yo lo hago.
¿En qué tiempo está hablando? ¿Pero se está refiriendo a su tiempo presente o se está refiriendo a su tiempo pasado? Porque aquí está la contradicción. La Biblia jamás se contradice. Pero a la iglesia le dice, no reine el pecado en tu cuerpo. Erais esclavo, habéis sido libertados. Seguiste las instrucciones que se te dio, aquella forma de doctrina que te llevó al arrepentimiento, como a muchos de ustedes, que se les presentó la doctrina del arrepentimiento, la fe en Jesús, el confesar los pecados, el restituir al agraviado. Y muchos de ustedes alcanzaron la salvación, porque eran esclavos. ¿Ya? Habéis sido esclavos, ahora eres libertado. Pero nos encontramos con la paradoja, ahora sí, con la aparente contradicción. Vamos a leer el versículo 12 del capítulo 7. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado, por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y vamos al 14. Porque sabemos, dice Pablo, que la ley es espiritual. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué pasó? Pablo es carnal. A la iglesia le dice Pablo, no reina el pecado en sus corazones, de modo que ustedes lo obedezcan, pero yo soy carnal. Y soy vendido al pecado. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? El Espíritu Santo no lo puede estar guiando si está diciendo, yo estoy en pecado. Y no solo eso, versículo 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que ¿qué? Exactamente quiero tenerlos en el punto que quiero que estén. ¿Pablo estaba en pecado? ¿Qué opinan? No contestes, solamente piensa con tu mente. ¿Pablo estaba en pecado? Entonces era un hipócrita. Porque a la iglesia le está diciendo, no reine el pecado en sus cuerpos mortales. Ustedes ya son libres del pecado porque les presentamos la doctrina, la siguieron, les salvó Dios, les libertó. Y ya no presenten sus cuerpos al pecado. Pero yo soy carnal. Pero yo soy vendido al pecado. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y sino que el pecado que mora en mí. Sigue diciendo el 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Se estará contradiciendo Pablo entonces? ¿Qué opinan? Todos por favor pensando. Y eso les va a ayudar a que sus mentes estén activas. Si pones mucha atención a lo que estoy diciendo, la mente no tiene acceso al sueño. ¿Sabes por qué le da sueño a la gente en las congregaciones? Porque en vez que pongan la mente en todo lo que se está diciendo, sus mentes empiezan a divagar y viene el sueño, es normal. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Dice Pablo en el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Y qué dice? Otra vez, ¿qué dice? ¿Me lleva a qué? Me lleva cautivo miembros. Oye, era cautivo del pecado, Pablo. Vamos a imaginarnos. Pablo, el apóstol Pablo, el pecado que vive en él
Y si él era coqueto y quería codiciar a una muchacha, pues él no quería codiciar, pero dice, sí la voy a codiciar, pero no la voy a codiciar porque no hago lo que quiero, pero... Y el pecado lo llevó cautivo y pum, caía pecando. Y si era cerveza, no quiero tomar, pero es que el pecado mora en mí, pero bueno, no voy a tomar, pero como me cautiva el pecado, entonces tomo la cerveza. ¿Pablo hacía así todo eso? Te voy a explicar algo. Hay varias formas de narrar las cosas. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita seguimos en esto. Ahorita profundizamos esto, pero te voy a poner un ejemplo sencillo. El día de ayer que veníamos manejando, ¿en qué tiempo estoy hablando? Estoy hablando del pasado. Sí, escucha. Veníamos manejando, había frío. Entramos a un restaurancito a comer algo, había una heladez y estoy temblando de frío. Me estoy comiendo la hamburguesa, pero estoy temblando. Estoy hablando que ahorita me la estoy comiendo y estoy temblando. O me cambié de narrativa, pero tú estás entendiendo que fue ayer. Porque te estoy hablando que ayer, pero cambié mi narrativa. ¿Me entendieron? Me fui a Estados Unidos, es un ejemplo, no fui. Había mucho frío, yo no tenía suéter. Estaba nevando. Me está cayendo la nieve en la cabeza. Siento que me estoy muriendo. Y corro a un sitio y hay cafés, porque ahí hay muchos cafés, y me estoy tomando un cafecito caliente. Te estoy hablando del pasado, pero mi narrativa la cambié. Es lo que hizo Pablo aquí. La narrativa la cambió. Pablo no puede estar diciendo en ningún momento, yo soy pecador, a mí me cautiva el pecado. Pero ¿sabes qué me preocupa? Que hoy en día han salido muchísimos predicadores de renombre, famosos. Y la hermandad, muchísima gente está cayendo porque ellos están predicando que Pablo estaba hablando, después que encontró a Cristo, él seguía pecando. Y te voy a demostrar para que veas que no me estoy inventando nada. Por favor, video número 1, hija. Pablo está describiendo lo que era su vida antes de ser cristiano. Pero en los versículos 14 al 25, todos los verbos están en tiempo presente. Porque Pablo está describiendo allí su condición actual ahora que es cristiano, después de su conversión. En los versículos 7 al 13 vemos el cuadro de un incrédulo que de ninguna manera puede obedecer la ley de Dios porque es un esclavo del pecado. Pero en los versículos 14 al 25 vemos el cuadro de un cristiano que sigue luchando contra el pecado que mora en él, pero habiendo sido libertado de su dominio. ¿Ven la diferencia? 7 al 13, un incrédulo que no puede obedecer a Dios. 14 al 25, un cristiano que desea obedecer, que quiere obedecer, pero que tiene una lucha. Vamos a continuar. En su enseñanza, él dijo que el soldado puede ser como que es un soldado cautivo y peca, pero no quiere pecar. Y muchos comentaristas de hermanos que lo ven en diferentes partes del mundo empezaron a decir, oh, con razón. Gracias a Dios por esa enseñanza, por ese pastor. Ahora me siento en paz. Ahora entiendo que sí peco, pero no es porque yo quiero, porque mi mente... Y están descansando en una enseñanza como esa. Es terrible. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Video número 2. De la misma enseñanza, no son 3 enseñanzas distintas, para que vean que no solo agarré una parte. Estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. Ven el punto. Pablo está diciendo, yo aborrezco el pecado, yo no lo quiero hacer, pero aún así peca. Estamos en un cuerpo terrenal en el que habita el pecado, que nos seduce constantemente a hacer aquello que nos atrae y nos repele al mismo tiempo. ¿No es así? Aquí está el pecado. Que Pablo aún así peca, ¿no?
Entonces se está contradiciendo la Escritura cuando dice aquí, iglesia, ustedes no pequen, ustedes no pueden pecar, pero yo sí puedo. No. ¿Cuál es mi intención? Una de las intenciones es que entendamos que estamos viviendo tiempos difíciles y alertarles. Yo no puedo obligarles a ustedes, miren, no escuchen tipo de predicadores porque yo no los gobierno. Pero hoy en día tenemos el internet, tenemos acceso a muchísimas predicaciones y como dan temas impresionantes, impactantes, uno dice, este sí predica bien, ahora enséñanos. No es que yo me quiero enseñorear de ustedes. Si ustedes son libres y si ustedes quieren seguir escuchando diferentes tipos de enseñanza, pues adelante. Pero mi responsabilidad es advertirlos. Jesús, mira que dijo, si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Pero entonces, si volvemos a esta enseñanza, Pablo no era verdaderamente libre, entonces no se había convertido. Tengan cuidado, ahorita voy a continuar. ¿A quién escuchan? Tengan mucho cuidado. Escudriñen las Escrituras. Es así. Cuando yo escuché la enseñanza, chocaba conmigo y decía, no lo puedo creer, no lo puedo entender. Creo que él no está diciendo lo que estoy escuchando. Repito otra vez la enseñanza y digo, está diciendo lo que yo no quiero que diga, pero lo dijo. El último, y vamos a continuar con la enseñanza. No interpretes esta lucha de la que hemos estado hablando. Mira, puede ser que haya aspectos de este texto que tú digas, pastor, no lo entendí. No hay problema. Pero tú entendiste que hay pecado en ti. Tú entendiste que ese pecado va a estar ahí para siempre, hasta que te mueras. Tú entendiste que ese pecado no va a mejorar nunca y que vas a estar en una guerra hasta que estés en la presencia de Jesús. ¿Tú entendiste eso? Está bien, es suficiente. Es suficiente. Hay detalles en ese pasaje que es para romperle la cabeza a cualquier teólogo. Pero eso está clarísimo como la luz del mediodía. Estamos en una guerra. Y ahora yo te digo pastoralmente, no interpretes esa lucha como un síntoma de que tú no eres cristiano. Eso es lo que el diablo quiere. Que tú digas, tú ves, yo no soy creyente porque yo sigo tentado con las mismas cosas de antes. Y yo también. Hay tentaciones que cuando yo me convertí se desaparecieron de mi vida. Hay otras tentaciones que están ahí batallando como el primer día. Como el primer día. Te pregunto, cuando Cristo me hace libre o te hace libre, yo soy libre pero el pecado me va a dominar, entonces no fui libre. Completamente en desacuerdo con esas enseñanzas. Me preocupa que quizás muchos puedan tener personas como él, como que me instruyan, pero ya están advertidos. Voy a continuar con el tema. Otra vez en sus Biblias. Dice aquí en el versículo 23, ahí nos quedamos. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es cuando cae y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero mira que dice el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, y vuelve otra vez, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Termina el versículo, el capítulo. Cualquiera pudo haber dicho, oye Pablo, ya que dijiste, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, ya no tienes que volver a decir, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Se pudo haber quedado allí, pero mira las palabras que usó. Primero dijo, te lo voy a poner como ejemplo. Estaba hablando de su pasado, luego cambió la narrativa y decir, no quiero hacer lo que yo quiero, perdón, lo bueno no lo hago el mal que no quiero. Cambió la narrativa. Pero vino a su mente, Jesús te salvó, Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro.
pero terminó la narrativa que llevaba. Y dice, así que es una conexión de lo que estaba hablando con lo que había interrumpido, gracias doy a Dios. Así que, y volvió a conectar. Pero si leemos el capítulo 8, no dice así que. El capítulo 8, mira cómo cambia las expresiones. Ahora pues. Y va a cambiar Pablo de dirección. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué más prueba quiero que Pablo estaba hablando? De su pasado. Me ha librado tiempo pasado. Y si seguimos leyendo, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermano, Pablo ya volvió a enderezar la narrativa diciendo, bueno, ahora pues, si te hablé de la condenación y de todo eso, primero dijo, así que conectó. Y en el capítulo, vimos el capítulo 8, en versículo 1 dice, ahora pues, es como te voy a decir, es como si yo te hubiera dicho, póngame atención. Es como si yo hablo de que yo me quedé tirado en el vehículo. Te voy a poner un ejemplo. Estaba yo yendo a Mérida, se me descompusieron 2 llantas en un bache grande. Estaba yo allí triste, luego vino una persona, me dijo, ¿qué necesitas? Rápido le digo, necesito una llanta. Me da la llanta, le estoy poniendo la llanta y veo al hermano Cristian que pasa. Estoy hablando del pasado. Pero digo, veo a Cristian, le estoy poniendo la llanta. Sigo hablando de mi problema y digo, así que sigo hablando del problema. Pero luego digo, ahora pues, cambio todo y digo, llegué a Mérida, regresé con bien, porque el hermano Cristian me auxilió. Es exactamente lo mismo, pero en lo espiritual. Pablo está diciendo que no podía, gracias a Dios, así que terminó la narrativa de decir que vivía en pecado y servía a la carne. Ahora pues, y aclara todo, no hay condenación para los que están en Cristo. Es sencillo. Mira cómo la Biblia cambia de narrativa, no en la primera parte. Busca en el libro de los Hechos, no tiene nada que ver con esclavos y libres, pero quiero que veas en el libro de los Hechos la narrativa. El libro de los Hechos, capítulo 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Les fue, está hablando uno que está escribiendo y dice les fue a otras personas. Sigue diciendo, y cuando llegaron, mira la narrativa, está hablando de otras personas, a Misia, intentaron, está hablando de otras personas, no de él, ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron, está hablando de otras personas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Y dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos. Oye, ¿cómo que procuramos? ¿Por qué no dice procuraron? Si venía la narrativa diciendo, les fue, no se lo permitieron. Y aquí cambia la narrativa. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Oye, ¿qué voy a dar por hecho yo? Todos sabemos que Lucas es el que escribió el libro de los Hechos. Síganme con atención. Lucas escribe y dice, bueno, Pablo y ciertas personas procuraban ir para allá. Dios no se los permitió y pasaron y les fue prohibido y luego partimos.
¿Y en qué momento te metiste a la barca? Si tú no venías ahí, ¿qué voy a dar por hecho yo según la narrativa? Que ahí andaba Lucas, pero estaba hablando de los demás, pero luego él quiso decir, procuramos. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Seguro todos? Ok, ¿por qué saco este pasaje? Porque en la Biblia la narrativa puede cambiar, pero nunca se va a contradecir. No es que aquí se está contradiciendo, no. Aquí hay gato encerrado. ¿Por qué? Porque dice, cuando vio la visión enseguida procuramos, si tú no estabas ahí, porque en el otro dijiste que no se los permitieron ir. No. Y empieza la contradicción. Otra pequeña paradoja. No hay ninguna contrariedad en la Biblia. Simplemente son distintas formas de narrarse. Lo mismo es que lo que estamos estudiando en Romanos. La narrativa se fue así, luego Pablo dice, bueno, ahora pues ninguna contradicción. Hermanos, ¿estamos entendiendo? ¿Está todo claro? La pregunta que voy a hacer es la siguiente. Porque el tema es, Pablo era pecador y no quería hacer lo que quería, pero lo seducían, pero gracias a Dios que fue libre. La pregunta es, ¿tú eres libre? ¿O a ti sí te aplica esto? Es que yo estoy como Pablo. Lo que no quiero hacer es hago, no quiero codiciar, no quiero ver el teléfono, pero lo veo. Entonces tú no has sido libre, ese es el problema. Porque un cristiano que Dios ya lo libertó, Jesús le da el Espíritu Santo y dice Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y todo aquí lo que habla ya en el capítulo 8, habla del Espíritu, que la ley del Espíritu nos dio vida, el Espíritu que mora en nosotros, nos hizo libre. Un cristiano que ha sido perdonado, una persona que ha sido perdonada por Dios, por su gracia, salvo por gracia, y Cristo vino a su vida, no es cautivo del pecado. No lo está cautivando el pecado, es libre. Si Jesús lo libera, es verdaderamente libre. Y si alguno de ustedes está aquí y sabe que su carne lo lleva al pecado y no quiere, el problema es, tú tienes que ubicarte y decir, no soy cristiano. Porque lo que decía el predicador que demostré era, un cristiano, ¿te quedó claro que eres pecador? ¿Te quedó claro? Sí. Es todo, dice él. Es todo. Si eres cristiano, no puedes estar pecando. Ok, hermano, pero ¿qué hay de la tentación? Claro que somos tentados. Somos tentados. Además, ¿qué fue lo que enseñó Jesús en la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No nos dejes caer. No le dijo Dios, líbrame. No te enseñó Jesús a orar. Ore y dígale, líbrame de la cautividad, porque ya soy cristiano, pero me cautivan. No. Si ya fuiste salvo por gracia, el orar es, no me dejes caer en tentación. Un cristiano no puede estar pecando y pecando. Tengan cuidado a qué tipo de personas escuchan. De verdad, hermano, los animo a que tengan cuidado. Hermano, ¿quiere que solo te escuche a ti? No. Puedes escuchar a otra persona y lee la Escritura. La Biblia dice que los hermanos de Berea eran más nobles. Porque cuando Pablo venía y predicaba, ellos investigaban las Escrituras a ver si era así lo que dice Pablo. Eso es lo que tenemos que hacer. Una vez hablaba con mi hijo y me dijo algo que no me perturbó, me alertó. Me dijo, mira papá, tú como predicador, si tú llegas a decir algo, la gente va a dar por hecho que así es. ¿De verdad? Yo como pastor, yo como predicador, si yo doy una enseñanza y tú que me escuchas allá, tú vas a dar por hecho que así es. Y no te vas a poder hallar las Escrituras. Porque el hermano Amadeo lo dijo. No. Cualquier enseñanza que yo te dé, revisa si es así. Porque por no revisar las Escrituras, la gente se está perdiendo en las religiones. Hay religiones muertas. Hay religiones que están ahí en sus congregaciones, siguen pecando, siguen molestando, siguen en la pornografía, siguen en cualquier cosa y siguen allí. No son libres. Pero eso me dijo mi hijo en una ocasión. Y dije, sí, es verdad.
Si yo digo algo, la iglesia dice, eso es lo que dijo el hermano, así es. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Todavía voy a terminar reforzando lo que estoy explicando, Vamos a una de las cartas que habló Juan y tenemos tiempo todavía. También parece que hay una paradoja en Primera de Juan, capítulo 1. Y lo voy a explicar porque ya me metí en este tema y lo tengo que terminar. Capítulo 1, versículo 5. Y vamos a terminar en el 10. Dice, mira, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira que dice el versículo 8. Y mira el tiempo que está hablando, ¿sí? Mira la narrativa. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es un impío que dice que no tenga pecado, se engaña. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiesa sus pecados, Dios confiesa el pecado, Dios los perdona. Versículo 10. Si decimos que no hemos, tiempo pasado, pecado, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Y la gente se queda con este versículo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Viste, hermano? Es que estamos en pecado, hermano. Es que estamos en este cuerpo mortal. Es que desde el cielo vamos a estar pecando, de este lado del cielo. Es que el pecado nos domina. Un cristiano que ha sido libre por Cristo no está cayendo en pecado. Pero si te diste cuenta cómo está hablando aquí. Primero dice, si dices que no pecas, pues te engañas. Confiesas tus pecados, te perdonan. Si dices que no has pecado, le haces mentiroso, porque si ya habías pecado. Es como, hermanos, supongamos que aquí se convierte un jovencito. Nunca mató, nunca robó, sí vio algunas pornografías. Y luego viene y dice, hermano, pues yo ya me convertí. Yo no era mal, yo no estaba mal, estaba bien. Te engañas a ti mismo y le quieres dar mentiroso. No, tú estabas mal, porque mentías o te enojabas, estabas mal. Pero está claro, ¿lo entendimos aquí? Hermanos, ¿lo entendimos? ¿Sí? Lo vuelvo a leer. Versículo 8, 9 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ok, somos pecadores. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, tiempo presente, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Y habla del pasado. Si decimos que no hemos pecado tiempo pasado, le hacemos ser mentiroso y la palabra no está en nosotros. Sencillo. El pecador tiene que reconocer que está pecando, tiene que pedirle perdón a Dios y luego tiene que reconocer que ha pecado. No dice, estamos pecando. Es que yo quiero que les interese, que les quede bien claro esto, hermanos. Porque la persona que diga, bueno, yo voy a seguir pecando porque lo dicen los otros hermanos, otros pastores dicen que sí podemos pecar, te vas a perder, porque cuando llegues al cielo, la Biblia dice, Mateo 5, 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El otro pasaje, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, pero es que yo estoy tentado. Sí, claro. Voy a detenerme un poquito en la tentación. Jesús también tuvo la tentación. Todos los cristianos que ahora caminan en Cristo han sido regenerados, han sido salvos por gracia. Viene la tentación. Y es por eso que el consejo es, anda en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne, porque tú vas a vencer. Tentaciones sí va a haber, pero ya somos libres. Pero si alguno de ustedes está cae en pecado, no ha sido libre. Y me preocupa, porque personas como el que escuchamos en el videíto, no solo hablan de eso. Otra doctrina trae que salvo siempre salvo. ¿Qué quiere decir salvo siempre salvo? Que si tú fuiste salvo por gracia, pero pecaste, pues ya la salvación no se pierde.
No se pierde la salvación, hermano. Así es que tú sigue caminando, pecaste, no te preocupes. Tú eres hijo, tú eres hija. Esa es la enseñanza que están dando. Es tremendo lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y tenemos que estar alertados. Vamos a seguir. Mismo aquí en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él, en Jesús, ¿qué dice? No peca. No peca. Todo aquel que peca, ¿qué dice? No le ha visto ni le ha conocido. Sencillo, hermano. Si la persona está pecando y pecando y pecando, no es cristiano. Es más, a lo mejor tú estás aquí sentado, mírame. Estás aquí sentado, sentada, y tú estás pecando. Tú no le has conocido. Es que llevo 2 años en la congregación, llevo 10 años de cristiano. Pero sigo pecando, hermano. No le has conocido, esa es la verdad. No has sido libre, porque Jesús te libera. Mira, una de las primeras cosas que se dijeron de Jesús cuando lo vieron por Juan el Bautista es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Es eso, quita el pecado. Pero es que, hermano, tú no has sido salvo, tú estás perdido, te vas a perder si Cristo viene. Y también me interesa decirte esto. No solo enseñarte que tengas cuidado, sino que si tú estás pecando y pecando y pecando, arrepiéntete de tus pecados. Dile: líbrame, libérame. Porque tú no puedes ser libre por ti mismo. Necesitas un Salvador. Si seguimos leyendo en la misma carta, es más, creo que hasta adelante. Capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos. Está interesante. ¿Qué dice? Hijitos míos, ¿qué más dice? ¿Para qué? Imagínate qué está diciendo. Acabábamos de leer que si decimos que no hemos pecado y no sé qué, y luego sigue diciendo: estas cosas os escribo para que no pequéis. No se puede contradecir. Ahora sí busquemos el versículo 8. 3:8. 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Es fuerte lo que está diciendo, hermano. Es la verdad. No es mi palabra. Si tú estás practicando el pecado, no eres de Dios. Mira que dice aquí: el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? ¿Por qué, hermanos? Y no puede pecar. Entonces, ¿Pablo estaba pecando? En la narrativa, no. Es sencillo, lo voy a leer el versículo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero me interesa mucho repetir el versículo 8. El que practica el pecado, ¿de quién es? Aguas, hermano, porque a lo mejor tú te crees cristiano. Yo me creo cristiano porque yo ya asisto aquí con ustedes, hermano, pero sigo practicando pecado. No eres de Dios. Hermano, me estás hablando, me estás tirando muy duro. Hermano, si yo fuera un médico mediocre y vienes con una herida que se está pudriendo por dentro, le va a caer gangrena, y por no hacerte sentir mal, solo le pongo una pomadita. A ver, tú. Ay, sí, no te lo voy a tallar muy duro, no, suavecito. Una pomadita y un curita. Otro médico que me va a decir: eres un mediocre. No va a sanar ese hombre ahí. Tiene que escarbarle, sacarle la luz. Es lo que quiero que entiendas. Si tú estás practicando el pecado, no eres de Dios. No te creas hijo de Dios. Es que todos somos hijos de Dios, hermano. No es verdad. No es verdad, no todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios y todos. ¿Hijos de Dios? No. La Biblia dice: estos se conocen los hijos de Dios. Sencillo, hermano. Mira que dice 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, o sea, está pecando. Que te quede claro, hermano. Si eres cristiano, hermano, ya voy a ir terminando mi tema. Un pasaje más voy a leer, quizás ya termino. Si eres cristiano, es normal que venga la tentación a ti. Es normal. La tentación va a tocar tu puerta. Pero no te va a llevar contigo. No te va a dominar.
Lo que tú tienes que hacer cuando venga la tentación es llenarte del Espíritu Santo. Busca la oración y no vas a caer. No va a poder cederte. No es verdad que somos cautivos después de cristiano y nos enreda el pecado. No. No, hermano. ¿Somos tentados? Sí, somos tentados. ¿Está claro? Vamos a buscar capítulo 5, versículo 18, y nuestro último pasaje termina diciendo: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Querido hermano, eres cristiano, eres nacido de Dios, eres salvo por gracia, no te puede arrastrar el pecado. Aquel que es nacido de Dios mismo le guarda y el maligno no le toca. Eres nacido de Dios, pégate más a Dios, busca más su rostro, llénate de su Espíritu Santo y vas a vencer hasta las tentaciones peores. Pero si tengo aquí enfrente personas que están pecando, mentiras, enojos, videos pornográficos, tonterías, no eres de Dios y te vas a perder si Cristo viene. Y necesito decírtelo. Pero si llevo 10 años en el cristianismo, llevo 10 años en la religión, pero tú no has sido libre, estás perdida o perdido. Necesitas un Salvador. Así es que ese es el tema que yo quería traer para hoy. La paradoja de Pablo en su carta a los Romanos. No está hablando Pablo de su vida después de cristiano. Y me falta explicarte muchísimas cosas. Nomás te lo digo con mis palabras, es bíblico. Dice: con la ley sirvo a Dios y con mi carne al pecado. Si revisamos la vida de Pablo, dice la Escritura que Pablo respirando amenaza de muerte a los cristianos, porque traía la ley de Dios. Y con la ley de Dios, según él, se deleitaba. Voy a matar a los cristianos. Pero su carne le estaba dando muerte a los cristianos. Pablo perseguía a los cristianos y los mataba. ¿A qué se le estará refiriendo Pablo cuando dice: con mi mente sirvo a la ley de Dios, con mi carne al pecado? Está hablando de su vida pasada, está dando su testimonio. Y lo dice la Escritura en el libro de los Hechos. Pablo respirando amenaza de muerte. Voy a matar a los cristianos, los odio. Pero él servía a Dios con su mente. Pablo no se puede contradecir la Escritura, hermanos, de ninguna manera. No se puede. Concluyo diciendo: si tú estás practicando pecado, te enojas, mientes, robas, insultas, estás perdido, no eres de Dios. Necesitas pedirle a Dios que te dé la oportunidad de conocerlo. Oremos. Señor Jesús. Señor, tu palabra es clara, Señor. Tu palabra jamás se contradice. Aunque vengan personas de renombre, si su interpretación no concuerda con tu palabra, no es tu palabra, entonces la interpretación de un humano. Porque la Escritura está llena de puros pasajes donde tú sí libras. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, quiero pedirte que aquellos hermanos que a lo mejor tienen como referencia a este predicador, lo tienen como un buen hermano, que no lo odien, que no lo desprecien, que oren por él, pero que tampoco se dejen arrastrar. Padre, tenía que advertir a la iglesia y a la hermandad, tenía que prevenirlos, pero esto es todo lo que puedo hacer. Cada quien es libre de decir: yo escucho al que yo quiera. Y quizás haya personas que me malvean ahora, porque están tan acostumbrados a escuchar personas como él. Padre, he cumplido mi encomienda. Tú sabes que te oré muchísimas veces para pedirte: Dios, ¿estás seguro que quieres que hable de eso? No quiero estar en debate con ningún hombre. No quiero entrar en controversia con nadie. Pero tu Espíritu me marcaba: habla mi palabra y advierte a mi pueblo. Y hoy están advertidos, Señor. Gracias por amar a tu pueblo, Señor. Gracias por amarnos.
No permitas que cualquier corriente de doctrina nos separe de ti. Es claro, Señor, que tú libras. Y también dice ahí para los cristianos que aquel que es engendrado por Dios, Él le guarda. Y el maligno no le toca. Sí es verdad que van a venir tentaciones como todas las cosas, como a todos los cristianos. Pero no vamos a ser seducidos ni arrastrados como muchos enseñan. Porque te tenemos a ti, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Ayuda a mis hermanos a que entiendan. Y a aquellos que están enredados en pecados, que pues también puedan entender igual, no soy cristiano. Gracias por tu palabra tan clara, Señor. Y si algo me faltó, que no supe expresar, te pido perdón. Pero que tu Espíritu Santo termine la obra en los corazones. Gracias, Dios, por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén.